Interesante, como ya lo estaba mencionando Moisés y el equipo, vamos a hablar de HL7. Vamos a hacer una revisión bastante superficial, porque hablar de HL7 es hablar de muchas cosas. Así que nada, si me ayudan por favor con pasar la lámina para contarles un poco cuál va a ser la lógica de la reunión de hoy. Vamos a tener dos partes en esta reunión. Vamos a hablar de definiciones de interoperabilidad que siempre son necesarias e importantes. Y luego vamos a ver cómo funciona el HL7 visto desde tres aspectos. Primero, desde lo organizacional, cómo la organización HL7 evolucionó en el tiempo y el estado en el que se encuentra ahora. Vamos a ver en esa evolución todos los estándares que han propuesto y desarrollado y cuáles de ellos son los que pueden ser certificables o no. Y un resumen de, pues, de qué trata cada uno, o al menos los más importantes. Esos son los tres aspectos organizacionales, de gestión y de operación. Si me confirman si se me escucha bien, por favor. Sí, se escucha bien, Henry. Excelente. Vale, entonces avanzamos. ¿Puedes, porfa, pasar a la siguiente? Ok, hablar de HL7 y buscar una definición es bastante amplio, ¿no? Existen organizaciones, la OMS, la OPS, la misma ISO y organizaciones en el mundo comienzan a proponer una definición general. Cada una evidentemente tiene una forma de ver qué es la interoperabilidad, pero una de las que considero más armónicas e integrales es la que la organización IEEE otorga, ¿no? Y en esta línea, ellos definen a la interoperabilidad como la capacidad de dos o más sistemas. Ojo, hablando de sistemas, no solo sistemas de información o tecnológicos, sino también componentes no tecnológicos, u otros componentes que interactúan o intercambian información y esta información pueda ser utilizada. Acá esta definición es súper valiosa porque muchos, cuando hablamos de interoperabilidad, nos cerramos en el espacio de la integración. La integración es yo te envío un dato y tú me envías un dato y se quedó, acaba el problema. Sin embargo, cuando hablamos de interoperabilidad es hacer eso, pero tenemos que ir un paso después, un paso siguiente, que sería usar esos datos. A veces suena un poco utópico, ¿no? Porque uno dice, pero ¿para qué integro dos sistemas o dos componentes? Es más, en las personas cuando comenzamos a conversar, que es lo que estamos haciendo ahora, hay un emisor y un receptor que evidentemente tiene sus canales y tiene su codificación y tiene sus mensajes. Sin embargo, es probable que el emisor comunique algo que el receptor luego no lo utilice, ¿no? Lo recepcione y lo guarde. Pero también van a haber casos, y eso es lo ideal de la interoperabilidad, de que el emisor cuando emite un mensaje, el receptor lo recepcione, para la redundancia, lo interprete, lo entienda, y después lo utilice. Ese es el concepto que la IEEE da a la interoperabilidad para que sea, permita la famosa frase de la continuidad de la atención, ¿no? Porque justo cuando hablamos en salud, lo que buscamos es asegurar que esta interoperabilidad soporte ciertos procesos y procedimientos asistenciales. Y uno de los más importantes es darle la continuidad de la atención en un paciente, ¿no? Entonces, ustedes van a ver bibliografías donde existen diversas definiciones de interoperabilidad, pero nuevamente, desde mi punto de vista, este es uno de los más armónicos, más generales, porque no habla solo de software, eh, habla también de hardware, ¿no? E incluso habla de la semántica, porque al mencionar el componente y utilizar la información intercambiada, pues uno utiliza algo cuando entiende e interpreta. Y eso es lo semántico sintáctico, ¿no? Ahora nos estamos entendiendo nosotros porque tenemos un idioma similar. Sin embargo, si yo
estuviese hablando en japonés, es muy probable que ninguno me entienda, ¿no? Entonces, de eso se trata la interoperabilidad. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Excelente. Entonces, esto solo es un repaso que ustedes seguro ya tienen mapeado para conocer los niveles pues, que existen, que están normados en el mundo de interoperabilidad vista desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Todo dispositivo en el mundo, sea el que sea, tiene estas 7 capas. Siempre las 7 capas se dividen pues, en dos tipos, ¿no? La capa más cercana al hardware y la capa más cercana al software. Como se distribuye, por ejemplo, en esta lámina, la capa de los datos, de los paquetes, los bits específicamente, estamos hablando de la capa física, la capa enlace datos, IR, son los que más se aproximan al hardware y eso es algo que ustedes seguramente están revisando muy constantemente, porque en la bioingeniería estos son los datos prácticamente que son de valor, ¿no? Y la capa más cercana al software, que ya básicamente es cómo se interpretan estos datos de lado a los usuarios o a otros sistemas para interconectarse, interoperar, pues tenemos la capa de transporte, la capa de sesiones, la presentación y la aplicación. Entonces, este es un modelo básico, evidente, el que lo gestiona, administra y es el dueño del modelo, pues es la ISO, la Organización de Estandarización Internacional. Por lo consiguiente, cualquier tecnología que se construya debe de tener los estándares o los requisitos que la ISO propone, ¿no? Y es por eso que ahora nos estamos comunicando, por ejemplo, a través de una aplicación que es el Zoom, que tiene una presentación para diversos dispositivos, que tiene una sesión que se ha habilitado a través de un enlace y que la capa de transporte, pues es TCP/IP básicamente porque es la internet, ¿no? Pues puedo pasar a la siguiente, por favor. Si ustedes tienen alguna duda, consulta en el interín, con toda confianza, pueden levantar la mano y por ahí vamos moderando o dejando un mensaje en el chat para poder responder alguna inquietud. Entonces, si ya sabemos qué es la interoperabilidad vista desde el punto de vista general, entremos un poco en materia a la interoperabilidad en salud, ¿no? Esta interoperabilidad en salud es algo también que muchas organizaciones tienen una forma de visualizar, de proponer, y la organización que me parece igual es una opinión personal, que ve el ámbito del tema, pues es HIMSS, ¿no? ¿Qué dice HIMSS para la interoperabilidad en salud? Básicamente nos dice que la interoperabilidad en salud promueve el objetivo de optimizar, o sea, reducir todos los pasos que puedan existir en un proceso de salud al proporcionar el acceso a la información correcta necesaria para comprender y abordar de manera más integral la salud de las personas y la población. No, seguro van a haber algunas definiciones similares donde acotan a la interoperabilidad en salud solo al ámbito de las personas, pero evidentemente no es solo eso, ¿no? En salud pública se hablan de muchos términos y uno de los términos evidentemente no es solo la persona, el grupo alrededor de la persona, sino también toda la población. Dicho esto, entonces me parece que esta es una definición más amplia, porque por un lado busca la optimización es reducir. Vamos a reducir los procesos, procedimientos, elementos, técnicas necesarias para optimizar la salud, ¿no? Eso es lo que nos dice. Proporcionando, entregando, facilitando información correcta o la información que no sea repudiable. Que quiere decir que si te comparto algo, es fideligno, no lo puedes repudiar, es veraz, ¿no? Correcta. En salud esa es una palabra súper clave e importante. ¿Pero para qué? Necesaria para comprender
y en la comprensión viene lo que les decía hace un rato, lo semántico, lo sintáctico, ¿no? Comprender y abordar de manera más integral la salud de las personas como individuos y de su población alrededor. Entonces, interesante la definición de Hibbs. ¿Puedes continuar, por favor? Entonces, cuando uno habla de interoperabilidad en salud, van a haber muchas definiciones que establecen ciertos niveles, ¿no? Cuando uno se pregunta, ¿tú haces interoperabilidad? La verdad no lo sé, pero ¿por qué no? Bueno, en lugar de trabajo, lo único que hacemos es todo a papel. Ah, ese es un nivel de interoperabilidad, porque estás comunicando a través de un componente no tecnológico información. El papel es no lo tecnológico. Sin embargo, existen organizaciones que ya tienen algunos o ya implementan ciertas soluciones, ¿no? Por ejemplo, las imágenes, intercambiar las imágenes ya es entre un establecimiento o un laboratorio de imágenes con el consultorio, ya estás interoperando. Entonces se pregunta uno, ¿y yo estoy haciendo interoperabilidad? Claro que lo estás haciendo, pero ¿a qué nivel? Entonces, existen muchos autores que definen un poco la interoperabilidad, ahí les dejé tres, uno de ellos es HL7, y los enmarca en diversos niveles bajo ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, vamos a centrarnos en los más comunes, porque van a ver que Walcott lo que hace es definir 4 niveles de interoperabilidad, HIMSS define 3 y HL7 define 3, ¿no? Algunos son similares porque tienen mucha correlación, otras tienen un enfoque diferente. Por ejemplo, vamos a ver el nivel 1 de Walcott. ¿Qué nos habla el nivel 1? Dice, aquí estoy en un nivel 1 donde no tengo datos electrónicos, no utilizan sistemas de información para el intercambio. En el ejemplo inicial que les hacía, si yo trabajo con papel, ¿estoy haciendo interoperabilidad? Sí, estoy compartiendo datos no tecnológicos, sin embargo estoy en un nivel 1. ¿Por qué? Porque a veces el papel se convierte pues en un medio de comunicación, que el papel sería la historia clínica de una persona, que un médico se lo comparte a otro, ¿no? Y como son elementos de una historia clínica electrónica, ambos entienden, ambos descifran lo que uno quiso decir y ya existe una comunicación, existe una interoperabilidad. No tecnológica, evidentemente, pero estás en el nivel 1. Cuando vas subiendo el nivel, ya pues vamos al nivel 2, donde la transmisión es electrónica. Esto puede ser por correo electrónico, esto puede ser dos sistemas de información que se envían datos, como les decía, lo de imágenes es uno de ellos, y ya vas escalando, ¿no? Ahora, ustedes seguro se están preguntando, ¿eso significa que si yo trabajo en una entidad de salud y solo un sistema interopera, ya mi institución interopera? No. La definición del alcance y la interoperabilidad la define la organización. Es como una estandarización. Si yo voy a certificar un estándar, yo digo, ¿qué procedimiento es el que certifico? Se certifica el procedimiento, más no la organización, ¿no? Lo mismo sucede con los niveles 3 y 4. Como ven ustedes ahí, el nivel 4 es el ideal, donde ya existe una transmisión electrónica con datos organizados. Los datos organizados quieren decir que ya utilizan estándares de identificación de datos, ¿no? Por ejemplo, los diagnósticos utilizan CIE-10. Si quieres hacer algún registro médico, utilice el catálogo de Digemit, por ejemplo, ¿no? O el catálogo de SNOMED para medicamentos. Y esos son estándares que existen, que uno va implementando en su organización. HIMSS lo organiza de una forma diferente y HLST también, pero existe una correlación entre una y otra, si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, mientras HIMSS dice, tu organización cuando está en el nivel más básico es una organización fundacional. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de datos entre un emisor y un receptor, no necesariamente electrónico, por el ejemplo del papel, ¿no? Sin embargo, existe. He escuchado frases en algún caso de decir a los médicos, ¿no? Pero si a veces vemos la historia clínica de un médico, el paciente lo ve, pero no lo entiende, ¿no? Porque a veces es muy complejo entender la escritura.
pero entre los médicos sí se entienden, entonces existe un estadio de funcional. Pero cuando vamos subiendo de nivel estructural, ya quiere decir que existen mecanismos tecnológicos donde la información está estructurada en una historia clínica o incluso en los sistemas de matrícula de las universidades, como ustedes seguro ya conocen esto, tienes una parte de datos personales, donde está tu DNI, todos los datos. Luego tienes una parte del proceso o procedimiento. Por ejemplo, en este caso puede ser una matrícula, seleccionar la matrícula. En el caso de la salud es tener una cita, es el agendamiento, ¿no? O hacer el triaje, ese es un proceso. Pero los datos se encuentran estructurados, entendibles para cualquier persona. Y finalmente, pues cuando ya llegas a lo semántico, a veces lo que está estructurado es una estructura empaquetada, comprimida, que solo se ve, más no se interpreta. Ejemplo, el PDF, ¿no? El PDF es un formato electrónico que comprime información, pero cuando tú quieres extraer datos organizados en un PDF, no hay forma. A diferencia de un Excel, ¿no? Un Excel sí es un archivo donde tú puedes ordenar por columnas, variables, y llenar las variables, llenar los datos. Entonces ya es un poco más estructurado. Y a eso se refiere con la parte estructural, pero igual sigues con el problema de lo semántico. Puede haber un dato que para ti significa 10, pero a ojo clínico significa que estás con anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo semántico pasa a tomar fuerza y es esta parte la más importante del intercambio de información o la interoperabilidad. Porque en la mayoría de entidades llega a una interoperabilidad estructural. Lo semántico es el desafío. Lo semántico es el entender dentro de la estructura de datos que tienes, entender qué quiso decir o de qué se trata, ¿no? Lo mismo dice HL7. HL7 lo transforma de forma diferente, ¿no? HL7 sí, evidentemente, habla de tecnología, no necesariamente el papel es un nivel para HL7, pero cuando ya hablas de tecnología, tienes primero la técnica, ¿no? Hablamos de intercambio de datos y no de significado. El mismo ejemplo que el anterior. Ustedes ya en lo electrónico pueden hablar de, te mando un PDF de la historia clínica por correo. ¿Estoy intercambiando datos? Sí, claro. Estoy pasándote datos de la historia clínica, pero como es un PDF a vista del usuario, todavía tiene que ser abierto y visualizado, ¿no? Interpretado. Cuando vamos a un nivel más organizado, que ellos le llaman semántico, la interoperabilidad no es a través de un canal como el correo. La interoperabilidad es en línea, ¿no? Yo estoy con un paciente, hago clic en un lugar, se conecta este sistema con otro y se trae, por ejemplo, todas las vacunas. Y a través de las vacunas de una persona, ve que esta persona tuvo 5 dosis de vacunación para el COVID y hoy hay una alerta, ¿no? Porque se puso 5 veces y seguidas. Entonces, ese análisis semántico, ya semántico sintáctico, es donde se intercambian los datos y las personas comienzan a entenderlo o interpretarlo. Y cuando esta interoperabilidad ya se hace protocolo dentro de una organización, se le dice que pues alcanzó un nivel de interoperabilidad a nivel de proceso, porque ya está estandarizado, está optimizado y es el común denominador de la organización. Muchas organizaciones, por ejemplo, las clínicas privadas en Perú sobre todo, tienen una historia clínica electrónica o digital, dependiendo del caso, en sus instituciones. Pero la información que viaja de un lugar, me refiero a un consultorio a otro, ya está estandarizada, ya está entendida, ya está organizada, y como es un protocolo de la clínica, ese mismo proceso y procedimiento se repite en otra sede de la clínica. Entonces se convierte en proceso o protocolo estandarizado. Entonces, así como les acabo de escribir esto, existen diversas formas de organizar los niveles. Los tres más comunes son los que están aquí. Si avanzamos en la siguiente lámina, por favor, vamos a ver ahora que así como existen niveles de interoperabilidad,
vista desde la salud pública o vista desde una vista política, también existe una forma de organizar los niveles de interoperabilidad y les puse 4, ¿no? Esta ya es una definición, además de las 3, digamos que mixta, que es un poco la experiencia mía y otros documentos, donde uno puede combinar los niveles como técnicos, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, componentes de hardware y software y sistemas que básicamente permiten la comunicación, o sea, protocolos TCP/IP. Semántica, cuando ya intercambias información que se puede utilizar, por ejemplo, los lenguajes como HTML, XML, YARN, JSON y otros, el PDF que les decía también, son formatos estandarizados que uno comparte de un lugar a otro. No sabes qué está dentro, pero estás compartiendo los datos y estás entrando pues a una interoperabilidad sintáctica. Y la semántica es, ok, de lo que te estoy compartiendo, estoy entendiendo de qué trata, ¿no? El código 110X00100, yo sé qué significa diagnóstico tal. Ese significado, cuando ya se interpreta a nivel de sistemas de información esto, se dice que se alcanzó la interoperabilidad semántica. Pero cuando ya llegas a un nivel más óptimo, HL7 lo llama proceso, ¿no? Pero muchas bibliografías lo llaman organizacionales. ¿Por qué? Porque son definiciones que o políticas, como les decía al inicio, que se definen entre una entidad y otra. Estas políticas se tienen que aplicar basado en procesos, procedimientos y reglas. Entonces, cuando uno alcanza un nivel organizacional, por ejemplo, en una clínica que tiene múltiples sedes, todo es estandarizado desde el corporativo. Cuando estás en el e-salud y quieres interoperar todos tus sistemas, estás en un nivel corporativo, salud. Cuando estás en MINSA y quieres interactuar el sector, estás hablando de un nivel sectorial, ¿no? Porque ya no es solito establecimiento privado, solo el público, que el público puede ser Fuerzas Armadas, salud y MINSA y otros, sino ya ves el país. Entonces, dependiendo del objetivo y del lugar donde haces la interoperabilidad, el nivel de interoperabilidad organizacional se define como la política y el alcance es hasta donde llega, ¿no? Entonces, en este nivel ya no hablamos de temas técnicos, sino hablamos de normativas, ¿no? MINSA saca mucha normativa que se hace estándar a nivel nacional. OMS, OPS saca mucha normativa que se hace estándar a nivel internacional, ¿no? Entonces, ya es un nivel mayor o un nivel más político. Entonces, también para que lo tengan en cuenta estos 4 niveles de interoperabilidad. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, si ya vimos cuáles son los niveles que una organización alcanza cuando hablamos de interoperabilidad en salud, pero hablemos un poco de lo técnico ahora, ¿no? Ya sé que mi organización está a un nivel semántico. Ok, y cuando llego al nivel semántico, ¿de qué estábamos hablando? Del significado de las cosas. Perfecto, pero cuando yo hago el significado, tengo que haber pasado por el sintáctico previamente, o el técnico, ¿no? De cómo envío los datos. Si ya sé que voy a mandarlo por XML, por PDF, por JSON o algún otro metalenguaje, ¿cómo los mando? ¿No? Ese cómo se organizan es la clasificación de los estándares. En esta clasificación básicamente existen 6 modelos, 3 los más, bueno, 2 son los más relevantes. Dentro de la mensajería, básicamente es el protocolo TCP/IP que vimos hace un rato. Es el estándar que define cómo mandar los datos. Ese cómo que es técnico, esa estructura técnica, la definen muchos estándares. Por ejemplo, DICOM para imágenes es uno de los estándares. La versión de HL7, versión 2 y cualquiera de sus variantes es otro estándar. La versión 3 es otro estándar, ¿no? Y así sucesivamente existen diversas formas. ¿Por qué es importante la mensajería? Porque su nombre lo define, es el mensaje, cómo se organiza el mensaje dentro del esquema, ¿no? Dentro del archivo. Si estamos mandando un archivo XML o un PDF es más, o si quieren un Word, ¿no?
¿Cómo se define un Word? Con un encabezado, con el dato del paciente, con el dato del doctor, con la fecha de nacimiento del paciente, con la fecha de la atención. Esas variables es el esqueleto, ¿no? El estándar, cómo se define cada uno de estos criterios, y para eso existen esos estándares que están. Uno puede primero poner la cabecera y luego poner el apellido, o al revés, ¿no? Entonces, esa organización la definen esos estándares. Pero luego, dentro de esa organización, ¿cómo defino la terminología? O sea, ¿cómo defino, por ejemplo, ya sé que un campo es diagnóstico, pero ¿qué código debo usar para ese diagnóstico? También existe normativa, y a esto se divide en dos partes, ¿no? Por ejemplo, lo terminológico y lo de clasificación. Lo de clasificación básicamente tiene que ver con eh, la información que se utiliza para analizar, facturar y gestionar información de salud pública. Algo sencillo, el CIE-10 o CIE-11 en su versión actual, que es para diagnóstico, es el común denominador. LOINC también es otro común denominador. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la información, los fines de esa información no solo es de identificar y decir cuál es el diagnóstico, sino también clasificarlos, ¿no? Para que la información en el futuro no tan lejano se pueda utilizar como información de salud pública. Sucede algo similar con lo terminológico, pero lo terminológico va más a lo operativo, al acto médico. En el acto médico que tenemos, por ejemplo, la persona tiene de talla 1,70 m, de peso 90, oye, este pata está de sobrepeso, ¿no? Entonces, esos criterios son los que uno va definiendo para, para que se pueda identificar lo terminológico. Lo terminológico es súper, súper necesario, porque sin lo terminológico no se puede comprender el dato que se está almacenando. Es súper, súper necesario. ¿Qué tenemos después? Ok, estos dos son los dos principales, ¿no? La mensajería y la terminología. Pero para hacer esto necesitas otras cosas adicionales. Por ejemplo, componentes o clasificación de la documentación. ¿Cómo vas a documentar todo lo anterior mencionado? Existen modelos conceptuales, porque a veces una idea que tiene Henry para organizar el estándar es diferente a la idea que tenga cada uno de ustedes. Son conceptos que uno va a tener que estandarizar, y tampoco es que hay que reinventar la rueda, ¿no? Existen modelos que ya hacen básicamente eso. Y los dos últimos, que son la aplicación y la arquitectura, son principalmente la forma en la que uno tiene que utilizar estos estándares, los anteriores mencionados. Entonces, si ya vimos qué es interoperabilidad en salud, ya sabemos cuáles son los niveles, ya sabemos cómo se clasifican, entonces conozcamos un poquito más. Puedes darle clic, por favor, a la siguiente. Hola. ¿Puedes avanzar, por favor? Ya saben, si tienen alguna duda, consulta, levantan la mano o dejan un mensaje en el chat. Con todo gusto voy avanzando, ¿eh? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Pues dale siguiente. Creo que como dicen escucharte les envío un mensaje. Se quedó en esa lámina. Entonces, mientras va pasando la siguiente lámina, toda esta parte previa de conocer la estandarización, de entender de qué trata, para qué es, cuáles son los niveles que existen, a uno lo ayuda a comprender, ¿no? Que todo tiene que ser organizado, ¿no? Y también permite comprender y entender que existen cosas que ya están desarrolladas e implementadas y no necesitan ser reinventadas.
Entonces, para esto, existen organizaciones, como ven en la lámina, que básicamente se dedican a hacer ese trabajo, ¿no? La ISO, SEM, una de estas tantas organizaciones es HL7, lo que vamos a conversar ahora. ¿Puedes ir a la siguiente, por favor? Entonces, HL7 como organización, pues es una organización de desarrollo de estándares principalmente, es una organización sin fines de lucro, su finalidad no es lucrar, opera a nivel internacional, específicamente para el ámbito de salud. Su misión es promover los estándares globales para 4 dominios. Así los define la organización, ¿no? Vamos a hablar de dominios clínicos, asistenciales, administrativos y logísticos. Su única finalidad es hacer de que entre todos ellos se puedan interoperar los datos y que estos datos puedan ser utilizados en las áreas de salud. Entonces, para eso se constituye HL7 Internacional. ¿Puedes avanzar, por favor? HL7 Internacional está organizado como toda organización público-privado, tiene una jerarquía y aquí me honro en mencionar que nosotros en Perú ya tenemos a partir de este año un puesto honorífico en la organización internacional, que es ser el cónsul en Perú. Tenemos nuestro presidente de HL7 Perú, es el representante peruano, que está parte de la HL7 Internacional, ¿no? Puedes avanzar, por favor, a la siguiente. Entonces, un poco para que observen la línea de tiempo de cómo evolucionaron los estándares específicamente de HL7. Esto no es nuevo, la versión 2, que es un estándar más longevo, se pensó en el 80, pero comenzó a tener frutos en el 87. Son 7 años donde la cosa está complicada, ¿no? Donde los temas son de análisis, revisión, prueba y error y demás, ¿no? Pero ustedes en las láminas previas se han dado cuenta que hay versiones de HL7, versión 2, versión 3, versión CDA, versión Fire, que son los 4 más conocidos. Existen otras que ahora vamos a ver resumidamente, pero estas 3 son las más conocidas. En la actualidad, la versión 2 sigue vigente, a pesar de que es de los 80. Lleva 40 años en el mercado y sigue vigente. Eso significa que su grado de madurez es impresionante. Claro que su nivel técnico es igual de impresionante de implementar, no es tan sencillo. Y la tecnología y la modernización hace que ahora las cosas sean más sencillas y por eso nace Fire, ¿no? Fire es la versión de bueno, el estándar de HL7 que busca hacer que la interoperabilidad sea mucho más sencilla acorde a la modernidad, ¿no? Entonces, ¿y qué es la modernidad en HL7 o en la tecnología? Utilizar APIs, utilizar componentes sencillos que permitan intercambiar datos, ¿no? Entonces, en el intermedio, lo que ustedes ven son versiones de estándares. La versión 3 es una mejora en la versión 2. Para los entendidos en diseño de datos o modelamiento de datos, es como tener un archivo en Excel con 100 variables, esa es la versión 2, y conocer cada variable para qué se usa es un problema, ¿no? Es un desafío. La versión 3 ya no es tener 100 variables, sino tener 3 archivos, 30 variables de una, 30 variables de la otra, 30, 40 variables de la otra, pero que las 3 se interrelacionen, se relacionen, ¿no? Es como que modelar un poco más sencillo el tema. La versión 3 CDA es lo mismo, vista desde un formato XML, ¿no? Entonces, la versión 4 se convierte básicamente en digital desde 100%, porque habla de un protocolo REST, que en el mundo de la programación es el protocolo más flexible, más simple en la actualidad, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos Fire en el Release 5. Este año, en enero, se publicó la versión de Release 5. Eso es impresionante porque Fire o HL7 cuando estandariza sus versiones tiene que pasar por diversas pruebas de concepto, de validación, prueba y error de muchas cosas. Entonces, llegar de un release a otro toma su tiempo, toma sus años, ¿no? Y hacer de que una versión, por ejemplo, de la 2 a la 3,
se termine, toma más años todavía, ¿no? Son como 20 años, no, perdón, son como 10 años que se comenzaron a definir la versión 3, pero que se estandarizó todavía en 20, ¿no? 20 dio la luz. Entonces, sí, los procesos de desarrollo estándares en esta etapa son largos, ¿no? Y Fire está en esa línea. Un release es algo todavía no estándar, pero a diferencia de la versión beta, un release ya lo puedes utilizar y es lo que estamos haciendo en el mundo. En realidad, estamos utilizando la versión de Fire 5 ya en la práctica médica y en la práctica tecnológica. Puedes avanzar a la siguiente, por favor. Aquí son temas un poco más técnicos, así que no los voy a definir en completo. Las láminas las van a tener ustedes en acceso, pero los voy a mencionar de forma general. ¿No? HL7 categoriza en 6 grupos sus estándares. Bueno, más que sus estándares, los organiza, los documentos normativos y demás los organiza en 6 grupos. El grupo de los estándares primarios, por llamarlo coloquialmente, son los estándares que se conocen más en el mundo de HL7. Y aquí están pues los CDAs, HL7 versión 2, HL7 versión 3, Fire, HL7 SCOW, ¿no? Entonces, hay otros, pero estos son los más conocidos. Incluso algunos de ustedes que están en este mundo, probablemente algunos de estos no los conocen todavía. Pero esos, para HL7, esos son sus estándares primarios, ¿no? Pero estos primarios se fundamentan en otros estándares que ya son un poco más organizacionales, más de modelamiento, que ellos le llaman estándares fundacionales. Aquí básicamente son estándares que fundamentan los componentes básicos para utilizar todos los demás estándares, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago un HL7 versión 2 teniendo 100 variables que identificar? Tengo que saber cómo ordenarlos, ¿no? Las variables pueden ser variables poblacionales, variables de identificación, variables de contexto, etc. Para saber eso, se crean los estándares fundacionales, ¿no? Como modelar el negocio, modelar la arquitectura, si hablamos de un sistema de soporte de decisiones, cómo modelar el sistema de soporte de decisiones, cómo modelar el ámbito clínico, vista desde la estandarización tecnológica, ¿eh? No de la prestación de la atención. Pero no todo es estándar, ¿no? También existen agrupamientos de estos estándares y perfiles de estos estándares. Los agrupamientos básicamente pueden ser dominios clínicos y administrativos. En el mundo de los sistemas de historia clínica electrónica, la OMS-OPS define 4 tipos de información. La información clínica o prestacional, que es todos los actos médicos, la información de apoyo, que son receta médica, farmacia, laboratorio, imágenes, todos son información de apoyo, información administrativa, la cita, los pagos, ¿no? Información poblacional, interesante lo poblacional, es en un espacio geográfico saber cuál es mi perfil epidemiológico, ¿no? Si tengo más niños, si tengo más personas longevas, que estos finalmente terminan en información para salud pública, ¿no? Que ya son indicadores y estándares. Entonces, a todos ellos OMS o OPS les define una capa de seguridad, ¿no? Pero acá HL7 lo que hace es te dice en simple, no, manejamos 2 cosas, lo clínico y lo administrativo. Y las 6 cosas que les dije anteriormente están dentro de estas 2, ¿no? Por ejemplo, en lo clínico habla de laboratorio, nutrición, cardiología, calidad. Bueno, uno revisa y dice, el laboratorio no es clínico, es administrativo. Claro, es de apoyo. Calidad, administrativo 100%, ¿no? Entonces, ya te vas dando cuenta que HL7 solo distingue esos 2 grupos. Pero para hacerlo más sencillo, y cuando uno quisiera desarrollar su propia historia clínica electrónica, tiene que partir de algún lugar. Si ya tienes los estándares que están definidos, HL7 te propone ciertos perfiles. Perfiles que son también internacionales, que a la fecha de hoy están homologados con los perfiles de ISO para, por ejemplo, la elaboración de los requerimientos mínimos necesarios que debe tener una historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, estos son elementos
de necesidad únicamente que te dicen cómo debe o qué es lo que necesita una historia clínica electrónica. Y para todo lo anterior te crean guías y te preparan, te forman para poder implementar, ¿no? Estas son las 4 categorías de estandarización de HLC. En la siguiente lo que vamos a ver son algunas de estas estandarizaciones eh, vistas de otra forma, ¿no? Bueno, eso también la pasamos, por favor, porque es la misma lámina, solo que vista de otra forma. Aquí la categoría, por ejemplo, los primarios, cada uno tiene su sello y tiene su particularidad, ¿no? La versión 2, les decía, es la más longeva, la que está más implementada a nivel mundial. La versión 3 prácticamente tiene un 5 a 10% de implementación. La versión CDA es la segunda más implementada en la actualidad. Y Fire, que estaba al final de todo, comenzó a subir, ¿no? Ya está ganando posición muy rápidamente. Se puede decir que incluso es la segunda más utilizada en la actualidad. Y CCOW básicamente es un modelo de modelamiento, valga la redundancia, ¿no? Es el modelo del modelo. Entonces, si uno quisiera meterse al mundo de la interoperabilidad y dentro de HL7 quisiera certificarse para demostrar que conoce, tiene que certificarse en uno de estos productos, llamémosle, ¿no? Puede certificar en versión 2, versión 3, versión Fire, por ejemplo. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? Este es un elemento sencillo que te dice, ¿no? Cómo se organiza HL7 ya en la práctica. En la parte izquierda tienen segmentos y delimitadores. Les hice el ejemplo de un archivo de texto plano con 100 variables. Ok, cada variable tiene un significado. Por ejemplo, hagamos solamente una práctica. El ACK prácticamente tiene que estar en todos los archivos de texto plano que les decía. No, la siguiente línea, el ADT, que es básicamente el comando o la instrucción que tú le dices al estándar de que qué va a hacer, va a poder admitir, transferir o descargar información. Pero entre una y otra tiene que haber un separador para que el intérprete entienda que el ACK es el que apertura la conexión y el ADK es el que emite la acción, ¿no? Entonces, para eso están los delimitadores del lado derecho, los que indican, ¿no? Todas estas matrices son más de 5.000 comandos, hacen que la interoperabilidad se pueda hacer en algunos casos. Necesitas una especialización para que puedas entender y comprender todo, ¿no? Es muy técnico. En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo y vamos a tratar de descifrar, ¿no? A ver si ustedes lo descifran. Ahí lo que está en negrita ya es fácil de identificar, ¿no? Ahí tienes la primera línea que es el mensaje, la, la barra vertical dice que es un separador y lo demás tiene un significado, ¿no? Tratemos de identificar, por ejemplo, el NSI, el lab, ¿qué significaría? Uno dice lab de laboratorio, claro, bueno, sí, pues el primero sería el nombre de la entidad, el área del laboratorio, la siguiente sería la fecha, ¿no? Uno va sacando su cuenta. ¿Qué significaba el ADT? Pues es el admitir, transferir o descargar. ¿Pero qué voy a descargar? Ah, me dice el código A01. Y uno se da cuenta, ¿y dónde está el código A01? Ah, pero los códigos A01 son eventos. Ah, entonces tengo que buscar la etiqueta evento. Paso a la siguiente línea y dice evento, ¿no? Evento A01. ¿Y ese código qué significa? Pues se van dando cuenta que esto, este significado de estandarización se hace cada vez más complejo y que necesitas conocer todos estos elementos. Lo más sencillo de conocer aquí son sus apellidos, ¿no? O los nombres, quizás el nombre Jorge Alberto López, Norberto o Norberto, es el apellido, simple. Entonces, pero uno lo ve y lo entiende así. Cuando le digas al computador que lo interprete o a tu herramienta de interoperabilidad que interprete, tiene que conocer esta sintaxis, ¿no? Y ese es el desafío. Cosa diferente pasa en el estándar versión 3. Por ejemplo, vamos a la siguiente lámina. En la versión 3 ya no se habla tanto de esto, sino se habla un poco de modelamiento de datos. Aquí la cosa del mensaje pasa a un segundo plano, necesario evidentemente, pero aquí ya se modelan documentos, ¿no? Archivos un poco más estructurados. Pero para modelar esa estructuración
se define un modelamiento base, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver un modelamiento base, que básicamente te dice, ok, vamos a manejar 4 elementos, las entidades, los roles, los participantes y los actores, o las acciones, ¿no? Entonces, qué bonito. ¿Qué significa? Una entidad puede tener muchos roles y los roles pues están relacionados a las entidades. Eh, la asociación entre el rol y la acción es lo que el médico hace. Por ejemplo, una cita lo entrega, una cita para un consultorio es pues un médico, lo va a atender de un paciente hacia un servicio, por ejemplo, ¿no? Y así uno va relacionando un poco. En la siguiente lámina vamos a ver el modelo completo. Los colores son importantes de identificar. Los que son de color verde son acciones, como vemos. Entonces, esta es una tabla para los que entendidos de modelamiento de datos. Es una tabla de entidad-relación que te dice quién depende de qué y cómo lo depende. Entonces, este modelamiento es una estandarización que es mucho más sencilla de entender a comparación de versión 2, ¿no? Porque la versión 2 te dice, apréndete mis 5000 comandos y ya vemos. Acá no, acá te dice, ok, vamos a hacer una estructura general y los datos que se guarden van a tener un significado. Pueden ser participantes, pueden ser acciones, pueden ser roles. Esto se hace un poco más sencillo de entender, ¿no? Sin embargo, si pasamos en la siguiente lámina, esta estructuración se hace mucho más sencilla cuando usas un estándar como Fire. Fire es un estándar que tiene todo el soporte de las versiones anteriores, pero se enfoca principalmente en lo moderno de la tecnología. ¿Y qué es lo moderno de la tecnología? Utilizar APIs, ¿no? Utilizar cualquier dispositivo, programar una sola vez y que se repita en todos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? A través de un protocolo que se llama REST. Este protocolo es un protocolo muy antiguo que ya existe y que es nativo de la Internet, ¿no? El HTTP es un protocolo simple de navegación que utiliza también el REST como parte de esto. ¿Cuál es lo bonito del HL7? Que todos lo llama recursos, ¿no? El Fire, a todos los componentes son sus recursos. Y cuando uno lo organiza, puede decir, el recurso paciente del servidor tiene un identificador y yo quiero hacer una acción. La acción, el get, me devuelve los datos del paciente o los pacientes. El post envío datos hacia él. El put guardo datos o actualizo datos. Y el delete, evidentemente, elimino los datos. 4 comandos súper sencillos que uno puede estandarizar y definir. Y en la siguiente lámina vamos a ver que esto se hace mucho más sencillo todavía cuando HL7 te organiza los niveles de interacción con Fire, ¿no? Y te dice, ok, para todo lo que es medicamentos, utiliza el recurso tal. O sea, no lo tienes que pensar. Tú simplemente llamas al recurso y lo ves. Para todo lo que es pacientes, utiliza el recurso tal. Entonces, la tarea se hace mucho más sencilla. Es más, cuando ustedes entren a HL7 Fire, van a ver que la documentación es mucho más práctica, mucho más sencilla que la versión 3 y 2 inclusive. Entonces, eso hace de que la versión Fire esté implementando muy rápidamente en el sector, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver que Fire, así como HL7 en general, organiza sus, sus tipos de información, ¿no? Por ejemplo, dice, vamos a trabajar en cuidado directo. Ok, tenemos para nosotros, ¿qué son? Gestión del ciudadano, no, perdón, gestión del cuidado, el apoyo a la toma de decisiones clínicas, la gestión de operaciones y comunicaciones. Cuando hablamos de infraestructura de información, hablamos de seguridad, de información, de gestión del registro. Ojo, estos son categorías que se van definiendo en los perfiles que no solo sirven a HL7 Fire, sino a todos los estándares de HL7. Y para ir cerrando un poco, porque creo que estoy en tiempo exacto, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Entonces, les hablaba de las certificaciones. Si alguno de ustedes quiere certificar en HL7, puede utilizar el ciclo de entrenamiento y certificarse en cualquiera de estas versiones, o puede dar directamente el examen. Hay mucho material en HL7 para la certificación. En Perú son pocos,
los que están certificados en HL7 en cualquiera de los estándares. La mayoría está certificada en versión 2. Recién el equipo, incluso el equipo al que pertenezco, va a certificar en Fire, por ejemplo. Puedes avanzar a la siguiente, por favor. Entonces, y para cerrar un poco, les quiero hablar de HL7 Perú. HL7 Perú, del cual soy miembro vocal, nuestro presidente es Steve Canto, es una organización también sin fines de lucro, evidentemente que se dedica a impulsar la interoperabilidad en nuestro país. Nuestro principal objetivo es promover la adopción y el uso de los estándares de interoperabilidad enfocados a la salud. Nuestra página es www.hl7peru.org. Somos una organización nueva, tenemos mucho apetito de poder hacer cosas y también queremos que personas como ustedes, alumnos, docentes y equipo en general puedan participar de nuestra organización como miembros de la comunidad. Así que los invito a visitar nuestra página. La organización, como les decía, es una organización nueva, sin embargo, ya comienza a marcar la pauta en el país, ¿no? Para que se den una idea, la organización base, digamos que los fundadores son profesionales que han trabajado en el sector público de mucha trayectoria, en el sector privado también. Tenemos gente de la academia, seguro cuando vean la página de los miembros van a ver algunos conocidos o nombres conocidos que seguro muchos de ustedes van a identificar. Hay alumnos o exalumnos ya de la escuela de ustedes también. Así que nada, hay un enlace que te dice únete a la comunidad, es un grupo de WhatsApp. Agréguense, conéctense y van a estar recibiendo información de lo que hacemos. ¿Cómo está cómo está la interoperabilidad en el Perú? Es algo que nosotros como organización siempre buscamos promover, ¿no? El Perú tiene un marco normativo impresionante en temas de tecnología, en salud digital en general, más aún en interoperabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Lo que le falta al Perú es personal capacitado y entrenado realmente en hacer las implementaciones de interoperabilidad. El Perú tiene muy buenos profesionales, pero se quedan en integraciones, no en interoperabilidad. Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? Yo saludo al equipo de la universidad, al Moisés y Lewis por la invitación, porque justo espacios como estos nos permiten a nosotros, los que impulsamos los marcos de interoperabilidad, invitar a alumnos como ustedes a que se sumen en la causa y que desde sus trincheras puedan aportar conocimiento, eh, aventura en tema de la tecnología, en tema de interoperabilidad, y por qué no, conversar de temas de tesis, temas de proyectos, que se puedan conjugar en resultados tangibles, pero sobre todo en contactos, en relaciones a largo plazo que se puedan implementar, ¿no? O que la interoperabilidad se implemente a través de ustedes. Esto es algo muy antiguo. El Perú, como les decía, tiene mucho marco normativo, pero llegarlo a la práctica no hay manos. Y por eso nace HL7 Perú. HL7 Perú busca promover y generar esa capacidad en todos los participantes. Así que